Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha encendido la chispa de la curiosidad y el romanticismo en muchos de nosotros. Hablamos de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, de esas palabras que tocan el alma, y de dos personas que a través de su conexión, nos han recordado la belleza de la admiración mutua. Sí, hoy vamos a desgranar las palabras más dulces y significativas de Demet Özdemir y Can Yaman sobre ese momento especial que compartieron, esa química que traspasó la pantalla y que para muchos se convirtió en algo más. Si son fans de las historias que inspiran y de los gestos que conmueven, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ustedes saben que a veces en el mundo del espectáculo, hay parejas que simplemente parecen hechas a medida, ¿verdad? Y cuando esa magia se traslada a la vida real, o al menos se percibe así, se convierte en un verdadero deleite para quienes seguimos sus carreras y admiramos su talento. Demet Özdemir y Can Yaman son, sin duda, una de esas duplas que dejaron una huella imborrable. Su trabajo juntos en Erkenci Kuş o Pájaro Soñador no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también creó una conexión palpable entre ellos que cautivó a audiencias de todo el globo. Y hoy, en lugar de centrarnos en chismes o especulaciones, queremos explorar lo que ellos mismos han dicho, sus propias palabras, sobre esa conexión y esos momentos que los marcaron. Es fascinante cómo las palabras, cuando son sinceras, pueden pintar un cuadro tan vívido de una experiencia. La industria del entretenimiento por su naturaleza, está repleta de colaboraciones, de proyectos que nacen y se desvanecen. Sin embargo, de vez en cuando surgen alianzas artísticas que trascienden la pantalla, que dejan una marca en el corazón del público y que incluso parecen tener vida propia. El tándem que formaron Demet Özdemir y Can Yaman en la aclamada serie Erkenci Kuş es, sin lugar a dudas, uno de esos fenómenos. La química entre Sanem y Can, sus personajes, era tan eléctrica, tan palpable, que inevitablemente generó una oleada de interés y admiración no solo por la serie, sino por los actores que les dieron vida. Este interés a menudo se traduce en un deseo por parte de los fans de entender qué hay detrás de esa conexión, qué palabras se han intercambiado, qué sentimientos han florecido, o qué impresiones han quedado grabadas. Y hoy precisamente nos dedicaremos a desentrañar esa fascinación, basándonos en las declaraciones de los propios protagonistas. Cuando se trata de Demet Özdemir, siempre ha destacado por su dulzura, su autenticidad y su capacidad para expresar emociones de una manera muy genuina. En diversas entrevistas concedidas a lo largo del tiempo, ha recordado con evidente cariño su tiempo trabajando junto a Can Yaman. Su visión no se limita a una simple mención de fue un buen colega, sino que se adentra en la descripción de la fluidez, la armonía y la sincronía que sentían al momento de grabar. Ella ha compartido cómo Can, con su innegable energía y su carisma arrollador, era capaz de crear un ambiente de trabajo extraordinariamente positivo y sobre todo, divertido. Y esto, mis queridos amigos, es un pilar fundamental. Un ambiente de trabajo positivo y lúdico no solo hace la jornada más amena, sino que se traduce de manera directa y casi mágica en la química que luego percibimos en pantalla. Demet ha compartido anécdotas que ilustran perfectamente esta dinámica. Ha mencionado, por ejemplo, que Can poseía esta habilidad innata para sacarle una sonrisa, incluso en los momentos de mayor intensidad emocional o dramatismo de las escenas. Esa risa compartida, esa complicidad que se forja fuera del set, en los camerinos o durante los descansos, tiene una repercusión directa e innegable en la pantalla. La autenticidad de esa relación se filtra y llega al espectador, creando una conexión más profunda y creíble. Ella ha descrito a Can como un compañero sumamente entregado y apasionado en su quehacer profesional, alguien que se sumergía de cuerpo y alma en su personaje y que, a su vez, actuaba como una poderosa fuente de inspiración para ella, motivándola a dar siempre lo mejor de sí misma. Estas no son meras frases vacías pronunciadas para la prensa, sino reflexiones profundas sobre la calidad y la riqueza de una colaboración artística. Una de las cuestiones que más ha resonado en el discurso de Demet es, sin duda, cuando ha abordado directamente el tema de la química entre ellos. Ella no ha optado por la negación o la evasión, al contrario, la ha reconocido y validado plenamente. Ha expresado algo similar a que fue una conexión especial, algo que no se da todos los días.
Y esa es precisamente la clave, ¿verdad? Esa chispa intangible, esa energía que hace que una serie no solo sea vista, sino que se convierta en inolvidable, que genere un impacto duradero en la memoria colectiva. Ella ha manifestado repetidamente su profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de compartir ese proyecto tan significativo con él y por la forma en que se complementaron a la perfección. Piensen en ello, dos actores talentosos, en un momento cumbre de sus carreras, con un guión que les permitía explorar y dar vida a una historia de amor cautivadora y llena de matices. Demet ha sido notablemente honesta al afirmar que la excelente relación que mantenían fuera de los sets de grabación fue un factor determinante y de gran ayuda para que su interpretación en pantalla resultara tan convincente y conmovedora. No hay nada más poderoso ni más influyente en la verosimilitud de una historia de amor ficticia que ver a dos personas que parecen disfrutar genuinamente de la compañía del otro, incluso cuando sus personajes están atravesando las vicisitudes de un romance. Esa autenticidad se propaga, se contagia al público y genera una empatía inmensa. Por su parte, Can Yaman también ha sido un interlocutor generoso y elocuente en sus comentarios sobre Demet y la experiencia compartida. Él, con su característico carisma y su estilo de comunicación directo y franco, ha elogiado la profesionalidad, el talento y la dedicación de Demet en innumerables ocasiones. Can ha destacado la inteligencia actoral de Demet, su asombrosa capacidad para la improvisación y su habilidad para dotar a su personaje de matices sutiles pero profundos que enriquecían la trama de manera significativa. Él ha descrito la experiencia de trabajar con ella como algo fácil y natural. Y cuando un actor de su calibre, reconocido por su entrega y su exigencia profesional, afirma que algo fue fácil y natural, ello significa intrínsecamente que la otra persona aportó una cantidad inmensa de valor a esa dinámica. Esto no debe interpretarse como una crítica al guión o a la dirección, sino como un reconocimiento a la sinergia excepcional que se crea entre dos personas que se entienden bien, que se escuchan activamente y que se respetan mutuamente durante todo el proceso creativo. Can ha ahondado en cómo Demet le aportaba una calma, una serenidad y un equilibrio que complementaban a la perfección su propia energía, a menudo vibrante y expansiva. Él ha llegado a decir que ella posee una luz especial, una cualidad innata que ilumina todo a su alrededor, una observación profunda y reveladora viniendo de alguien tan perspicaz como él. Ha enfatizado que la confianza que se gestó y se consolidó entre ellos fue un pilar fundamental para atreverse a explorar escenas más profundas, más emotivas y, en definitiva, más arriesgadas. En el complejo y a menudo vulnerable mundo de la actuación, la confianza es un valor incalculable, un verdadero pilar sobre el que se construye una buena interpretación. Saber que tu compañero de escena está ahí para ti, que te apoya incondicionalmente y que comprende a la perfección la visión del director, te libera y te permite exponerte, te permite ser vulnerable. Y es precisamente esa vulnerabilidad compartida en escena lo que crea esa conexión tan genuina y poderosa que los espectadores tanto anhelamos presenciar. Una de las frases que más se le atribuyen a Can Yaman y que, de manera concisa, resume su sentir hacia Demet y la experiencia de trabajar juntos es algo parecido a que Demet es una actriz con la que se puede soñar. Y esa frase en particular está cargada de significado y tiene múltiples capas de interpretación. No es simplemente un elogio a su destreza actoral o a su talento, sino que se refiere a la experiencia global de colaborar con ella. Soñar, en este contexto, implica un nivel de conexión que va mucho más allá de lo meramente profesional. Sugiere una colaboración que inspira profundamente, que eleva el nivel artístico, que permite la creación de algo verdaderamente mágico y memorable. Él ha expresado en diversas ocasiones que la admiraba profundamente y que sentía una gran afinidad con ella, tanto en el plano artístico como en el personal. Esa afinidad, ese entendimiento mutuo, es precisamente lo que permite que la magia ocurra en pantalla, que las emociones fluyan con naturalidad y que el público se sienta transportado a ese mundo ficticio. Y si hablamos de nuestro momento, esa expresión evocadora que a menudo se utiliza para referirse a un periodo significativo, compartido y transformador, tanto Demet como Can han aludido a él en distintas entrevistas. No lo han definido con una única frase épica o grandilocuente, sino a través de una serie de reflexiones entrelazadas que, al unirlas, conforman un rico tapiz de sus experiencias conjuntas. Para ellos, nuestro momento representó una etapa crucial de crecimiento profesional mutuo, de descubrimientos compartidos y de una conexión que, de manera clara, trascendió los límites de las cámaras y los estudios de grabación. Demet ha afirmado que fue un periodo extraordinariamente especial en su carrera, repleto de valiosos aprendizajes y de momentos que atesorará por siempre en su memoria.
Khan, por su parte, ha compartido que fue una experiencia que lo marcó de manera profunda y que le enseñó lecciones invaluables sobre la importancia del trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el respeto mutuo en un entorno colaborativo. Es fundamental recordar, y es un punto que queremos recalcar con especial énfasis, que si bien la química en pantalla era innegable y las palabras que se han dedicado mutuamente son hermosas y conmovedoras, la vida de estos actores, como la de todos nosotros, es inherentemente compleja y multifacética. No se trata de caer en la idealización de una relación o de crear fantasías irreales, sino de valorar y reconocer la autenticidad de sus expresiones, la calidad de su trabajo conjunto y el impacto positivo que generaron en millones de espectadores en todo el mundo. Las palabras dulces y admirativas que se han dedicado mutuamente no son simples frases bonitas pronunciadas al viento, son testimonios genuinos de una colaboración sumamente fructífera, de un profundo respeto mutuo y de una conexión artística que resonó con una fuerza inusitada en el corazón de una audiencia global. Han hablado abiertamente de la admiración que se profesaban, de la energía vibrante que compartían en el set de filmación y de cómo esa conexión única y especial les permitió crear una historia de amor que cautivó la imaginación y los corazones del mundo entero. ¿Y si nos preguntamos cuáles son, en esencia, esas palabras más dulces y significativas? Son aquellas que describen la facilidad y la fluidez para trabajar juntos, la alegría de la risa compartida en medio de la intensidad del rodaje, la genuina admiración por el talento y la dedicación del otro, la luz y la serenidad que uno aportaba al otro, la profunda confianza que se construyó gradualmente y la magia innegable que todo ello generó en la pantalla. Son las palabras que describen una conexión especial, algo raro y precioso que no se da todos los días, una experiencia transformadora que los marcó profundamente y que sin duda atesorarán para siempre. Son, en definitiva, las palabras que nos permitieron a nosotros, como espectadores, ser testigos privilegiados de una química inolvidable y de una colaboración artística que se convirtió en leyenda. Para resumir nuestro recorrido de hoy, hemos explorado en detalle cómo Demet Özdemir y Can Yaman han descrito su conexión y su tiempo trabajando juntos. Demet ha resaltado la facilidad con la que colaboraban, la diversión que aportaba Can a cada jornada y la inspiración que encontraba en su energía y profesionalismo, haciendo hincapié en esa química especial que trascendió la pantalla y expresando su profunda gratitud por esa oportunidad única. Por su parte, Can ha elogiado la luz innata, la impecable profesionalidad y la aguda inteligencia actoral de Demet, describiendo la profunda confianza mutua y la afinidad que hicieron posible una colaboración soñada y memorable. Ambos han hablado de su momento como una etapa crucial de crecimiento personal y profesional, y como una marca imborrable y positiva en sus respectivas carreras. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por las palabras que demuestran la hermosa y palpable conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un placer inmenso compartir estas reflexiones y este análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron sus palabras? ¿Sintieron la misma conexión que ellos describen? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo especial de su trabajo juntos en Erkencikus? Déjenme sus comentarios abajo, me fascina leerlos y conversar con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante y valioso, no olviden dejarle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también disfrutan de estas historias y que admiran a estos talentosos actores, para que más personas puedan disfrutarlo y unirse a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo y formar parte de esta creciente familia de amantes del contenido de calidad. Les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más momentos para compartir. Hasta pronto.